Buenos días, ruteros, desde el Parque de Montjuïc, en Barcelona. Y aquí estoy junto a la estatua de Carmen Amaya, bailadora gitana y una de nuestras artistas más reconocidas a nivel mundial. Y con ella comienza nuestra fascinante historia del vídeo que os traigo hoy, que no es de ningún viaje, no es de ninguna ciudad, sino que es de un barrio. Seguidme. Tirititando de frío, bajaban cuatro gitanas. Antes de irnos al barrio en cuestión, os pongo un poquito en situación. La montaña de Montjuïc, donde estoy ahora mismo, que ahora veis llena de preciosos jardines, no siempre fue así, al igual que tampoco fueron así ni el barrio de la Barceloneta ni el barrio de la zona del Fórum. A finales del siglo XIX y comienzos del pasado siglo, en la periferia de Barcelona iban creciendo pequeños barrios de barracas, donde vivían personas con menos recursos, en su mayoría del pueblo gitano. Y a los que iban llegando familias del resto de España, principalmente del sur, en busca de trabajo en una ciudad que no paraba de crecer, y donde no todos podían permitirse la compra de un piso. Los mares oscuros. Ay, luna, tú no estás cansada de ir al viejo mundo. Ay, luna, quédate conmigo y aún no te vayas. En los años 60, los principales barrios de barracas eran Montjuïc, con más de 6.000 barracas y alrededor de 30.000 habitantes, el Somorrostro, en la Barceloneta, con alrededor de 1.500 barracas y casi 20.000 habitantes, el Campo de la Bota, en la actual zona del Fórum, con cerca de 700 barracas y casi 3.000 habitantes, y Casa Antúnez, que estaba situado entre el puerto de Barcelona y el cementerio. La dictadura franquista ideó un plan que llevaría varias décadas a finalizar, para eliminar estos barrios que ocupaban mucho terreno y construir en otro lugar lo que llamaron barraquismo vertical o barrios de absorción, que como dice la palabra, absorberían a todos los habitantes de las barracas en pequeños barrios con edificios muy grandes, construidos muy rápido y con las más bajas calidades. En este vídeo, algunas de las familias barraquistas nos contarán de primera mano cómo pasaron de vivir en los principales barrios de barracas que rodeaban la ciudad a vivir en barrios como San Cosme, en el Prat de Llobregat, Las Cinco Rosas, en Sant Boi, San Roque Badalona y El Polvorín, en Barcelona, además del barrio que vamos a visitar. Bienvenidos al barrio de la Mina. Ay, que esa maíta mía de oro y marfil. Ya de oro y marfil, déjame, es que yo muera de ella, sin ella no puedo vivir. Han construido un barrio de puñetero lujo junto a la mina ya hace unos años, aquí en la zona del Fórum. Estoy llegando ya a la ubicación que me mandó mi amigo para desayunar con ellos. Un bar que se llama Tramuntana. Tramuntana, a ver, ¿me puedo aparcar? Ahí lo tenemos. En realidad, con los chicos que he quedado son alumnos de la autoescuela. Bueno, alumnos y que ahora ya son amigos míos. Y dos de ellos, aunque les ha fallado alguno, dos de ellos viven aquí en la mina, que son los que me van a ayudar un poquito con el vídeo y a contar. Buenos días, chavales. Mis hijos. Bueno, aquí tenemos a Joan y a Javi, ¿vale? Que ellos no son de la mina, son extranjeros como yo. Y Nosotros jugamos en casa este fin de semana. Dani y Antonio, mis hijos. Bueno, vamos a desayunar primero. Hay luna que brilla en los mares oscuros. Estuve leyendo que en el Somorrostro, que cuando, o sea, que hay una
como una ley nacional, ¿no? Como un proyecto nacional que es promovido por Franco, ¿no? Por los ministros de Franco, que lo que quieren es que a nivel nacional desaparezcan las barracas, porque en ciudades importantes ocupan mucho espacio y dicen vamos a meterlos en edificios tipo nido, ¿no? Tipo colmena, edificios súper grandes que van a ocupar menos espacio, ¿no? Que no una zona enorme de barracas, ¿no? Como pasaba en Morrostro o como pasaba en Mollín. Porque hay mucha gente que está viendo de fuera, decían, vamos a meter a esta gente en un sitio más acotado y los sitios que dejamos vacíos de las barracas, vamos a hacer edificios De los de pasta. y a especular, ¿sabes? Digamos que este es uno de los últimos proyectos de Franco. Se llamó tardofranquismo a los últimos proyectos de la dictadura franquista, entre ellos el desalojar las zonas barraquistas para construir en ellas viviendas para las calles altas de la ciudad. ¿Tú te das cuenta cuando ha salido también por aquí el hotel que han hecho una calle más para atrás? Y de ahí, aquí vale, un piso vale a lo mejor, por muy caro que esté en la mina, son 120.000 euros ahora mismo, ¿verdad? 120.000 euros. A lo largo. O sea, te he puesto tirando largo. Y un piso de esa calle hacia ahí vale 350, 400.000 euros. Una misma Una calle. calle diferente. Y de ahí para arriba. Claro, es que Somorrostro, la Perona, el campo de la Volta, todo lo que era toda la gente que viene a Andalucía y no tenía sitio donde no tenía que ir el dinero para comprarte un piso. ¿Qué hacía? Pero es que antiguamente la barraca, si tú no tenías la placa lo que tenías que ponerte la foto de tu barraca. Como que era tuya. Como el número. Podías hacer 150 barracas. El que no tenía barracas y venía al ayuntamiento, podía echar la barraca abajo. Pasa que no la tiraban porque se ponían todos juntos. Pero Tenía chapa, tenía número y todo de esa barraca. O sea, que era una especie de contraste de chabolismo que había en aquella época. Ay, la luna se morró. ¿Por qué se llama la mina de este barrio? Porque era una mina de agua antiguamente eso. Antiguamente era una mina de agua y lo que pasa es que había mucho, lo que tú dices, huerto, había mucha zona rural, digamos, pero luego lo que son los edificios. O sea, la mina de Una agua. vez llegaron aquí ya los edificios, ya que eso se fue perdiendo, ya se hizo pues eso. Ciudad. Sí, pero te he entendido eso, el subsuelo de aquí de la mina, de esta zona, que tenía unas reservas de agua brutales y que había una fuente en un merendero que venía la burguesía de aquí de Barcelona los fines de semana. Es que esta zona de aquí, Ildefonso Cerdá, fíjate lo que te voy a explicar, quería hacer aquí un parque para la gente de mucha pasta de Barcelona, tío. Lo quería hacer aquí, ¿por qué? Porque era una zona privilegiada con el tema de que había un río, que era el río Besós, pues estaba contaminado en aquella época, está la playa, estamos pegados a Barcelona ciudad, entonces iba a hacer un parque pero súper guapo, pero claro, ya que se lleva a término, ¿por qué? Porque ya se hizo lo que es el barrio de la mina. Bueno, Antonio, ¿dónde estamos yendo? Para el bar de mi padre, ¿Tu padre qué se llama? Diego. Diego. Diego Amaya. Su otro padre, porque su padre de Mi otro padre. Su padre de autoescuela soy yo. Mi otro padre. Vamos a conocer a Diego Amaya, que nos cuenta un poquito la historia de su familia. Vamos por ello. Ay, la luna se morró. Padre, encantado. ¿Qué nombre? Diego Amaya. Bueno, ¿dónde estamos? En la mina. En la mina. ¿Y cómo se llama el bar? Bar Manquesea. ¿Cómo? Manquesea. Manquesea. Deletréaselo. MANQUSA. Bueno, este es un nombre peculiar porque, como los gitanos siempre decimos, man que sea, vamos aquí a tomar un quinto. Por eso lo puse. ¿Y cuántos años lleva con el bar? 22. Diego, me contabas antes. ¿A qué hora te levantas tú para trabajar aquí? Yo me levanto a las 6 de la mañana todos los días. 6 de la mañana. Eso para gente que es de fuera de la mina. Les suena un poco... suena raro, ¿no? Sí, les choca un poco. Sí. Hay un gitano que se levanta a las 6 de la mañana, ¿no? Es la imagen que es desde fuera. Sí. Hago pues 14 horas cada día. Yo estoy muy en contra de los vídeos que hace la gente, ¿no? Que viene aquí a buscar el morbo, ¿no? Del barrio más peligroso del mundo, de meterse en las calles más conflictivas, que generalmente lo hace pues pagándole a alguien para que le dé ese morbo, ¿no? Sí. Me contabas un caso de que pasó por aquí alguien del programa de Callejeros Viajeros. ¿Y qué pasó? pasó? Jalis de la Serna y le invité a una cerveza aquí en mi bar y le dije que esos vídeos que a nosotros no nos gustaban, que era una mala cosa de explicar del barrio. Una forma de hacer mucho daño al barrio. Hacer mucho daño al barrio, porque claro, tú vas por el mundo, porque la mina se conoce mundialmente, y la mina, un barrio conflictivo, drogas, gitanos malos,
También hay gitanos buenos. También hay gitanos que se levantan a las 6 de la mañana a trabajar cada día. Como que tiene su trabajo fijo. Sí, supongo que es la mayoría, ¿no? Sí. Como en cualquier barrio. Mm. ¿Y qué es lo que sacó de todo eso? Nada, al final sacó el vídeo de que salía un yonki que no era ni de aquí, cómo se pinchaba, qué era lo que hacía cada día. O sea, tuyo no sacó nada. No sacó nada. Y grabándolo, ¿eh? Claro. O sea, lo grabó que estuvo como una hora aquí grabando. Sí, estuvo Y no grabando lo sacó en el programa. y no lo sacó. Bueno, lo que decimos Y como con mucha gente, ¿eh? O sea, no es solo pasó en el caso nuestro, sino a muchísima gente de la calle Marte, por la zona esta de aquí de la plazoleta, grabando con ellos, pasando hasta el día entero con ellos, comiendo en sus casas, y os saca eso. Ya, Pues pero no no sacaron interesa, nada no de interesa eso. porque eso cuando sale en la tele, lamentablemente el tipo de sociedad en el que vivimos, el público que hay para ganar el share, ¿no? Que es como llaman lo que vende, los claro. porcentajes de visualización que tiene cada canal, eso no es lo que vende. Lo que vende, Vende la no va a problemática. vender el vídeo que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Que vamos a explicar cómo ha cambiado la mina, cómo llegó la gente aquí a la mina, sino vende eso, vende el morbo de los chungos. Te pintaré de azul, te pintaré de rosa, te llevaré a París. Eres la más hermosa. Te pintaré de gris, te pintaré del cielo, te llevaré a mi mar. Yo soy tu marinero, toda la noche entre sombras buscando tu imagen, tu cara feliz. Bueno, pues seguimos. Contarme un poco. Primero el mote de la familia, ¿cómo os llaman? Oliveros. Los oliveros. Los oliveros. ¿De dónde viene esto de los oliveros? Bueno, supongo que vendría de mi abuelo porque ellos vinieron de Córdoba y por allí hay muchas zonas de olivos y supongo que la llamarían así por eso. Y entonces se vinieron para aquí, para Barcelona y ya hicieron su asentamiento y se quedaron aquí en Barcelona. Pero me habías dicho antes, comentado que tu abuela no es cordobesa, no es española. No, ella es francesa. Francesa. De hecho, cuando estábamos en la barraca, a veces pasaban extranjeros y siempre íbamos nosotros a mangarle a que nos diera dinero. Sí, pasaban los extranjeros y íbamos, money. Y a veces eran franceses y le decíamos a mi abuela, pues mira, mi abuela parlez-vous francés avec toi, ¿no? Y entonces iba y hablaba francés con ellos, pero perfectamente, ¿eh? Con lo vieja que era, se acordaba. Directamente, cuando llegan aquí a Barcelona, llegan a las barracas de Montjuïc. No, ellos primeramente vivieron en el Somorrostro, recuerdo que me dijeron, y ahí estuvieron bastantes años. Luego hicieron como un pequeño asentamiento, bueno, malvivían, pobrecicos, en aquella época, ya ves tú. Se ponían un toldo en Montjuïc, y dormían allí, pero luego por la mañana, a primera hora de la mañana, tenían que recogerlo todo porque si no venía, creo yo, la Guardia Urbana o la Guardia Civil y lo hacía retirar. Entonces, para que no vieran que era un asentamiento, pues lo recogían todo y lo guardaban. Y luego ya con el tiempo, a raíz de la inmigración que hubo aquí en Barcelona, como vinieron muchos andaluces para aquí, pues se hicieron barracas allí, ellos también aprovecharon y hicieron la suya, y ya vivimos allí vivieron ellos muchos años, y yo exactamente viví hasta los 9 años, hasta 1973, que ya nos vinimos para aquí, para la mina. Para la mina. ¿Y tienes recuerdos de Montjuïc? Sí, y muy bonitos además. ¿Sí? O sea, con 9 años, hasta los 9 años estás viviendo en la barraca de Montjuïc, Sí. ¿tienes recuerdos de aquella época? Sí. Nosotros íbamos con los primos, a lo mejor llegaba el día de la tortilla, cogíamos, mi madre nos hacía un bocadillo de tortilla, igual que mis tías, mis primos, y subíamos para la montaña, para allá arriba, nos lo comíamos allí con la familia, con los primos. Buenos días. Buenos días. Con la familia y pasábamos unos días preciosos, guapísimos. Bueno. Igual que el día de la sardina. Mi madre iba a la plaza de allí del Paralelo, nos compraba la sardina aquellas con caña que había del día de la sardina y nos íbamos a enterrar la sardina por ahí por la montaña. Pasábamos el día así. ¿Y qué más recuerdos tienes? Porque el paso de vivir en barracas a vivir en pisos, claro, yo desde fuera la idea que tenía era... Fue brutal, sí. Era que era para algo mejor, ¿no? Sí, fue para mejor, lo que pasa que, digamos, la expansión que teníamos nosotros allí en las barracas, que además, como siempre hemos sido una familia muy humilde, todo lo que era el barrio aquel del Poble Sec, todos nos conocían, mis tíos, mis padres, toda mi familia trabajaba allí digamos, ubicados ahí y trabajaban allí, se ganaban la vida allí, ¿vale? Luego traernos a la mina fue un cambio muy drástico, ¿no? Muy duro. Muy drástico,
al meternos en los pisos, estamos como, no sé. Encajonados, ¿no? Encajonados, sí, no era Como lo lata de mismo. sardinas, tenéis Claro. toda la montaña para nosotros, correr los chiquillos salvajados. Claro, ¿no? sí, así, tal cual Claro, y suena. estamos hablando de que la barraca, tema suministros, tema de luz, Teníamos agua y luego con el tiempo no teníamos luz, íbamos con carburos, los antiguos carburos, Sí. y luego velas, poníamos velas para allí para alumbrarnos, pero luego sí que hubo una mujer que se puso un contador de luz y esa mujer nos dio luz a todas las barracas, toda la pero una barriada. bombilla solo podíamos poner una bombilla, digamos por la noche. Entonces le dábamos al interruptor, vino un hombre a ponernos los interruptores y teníamos luz por la noche. Que fue eso fue Una bombilla solo por barraca. una bombilla por barraca, sí. Un avance como cuando llegó el iPhone, Claro, ¿eh? Claro, imagínate. ¿Y para lavaros? Para lavarnos, pues teníamos la fuente. Bueno, a mí mi madre me bañaba en un barreño. Y un barreño, una En un palangana, ¿no? barreño, sí, una palangana. Y luego cuando fuimos un poquito más grandecitos, pues ya nos comprábamos un bote de gel y había una fuente, antes había las fuentes públicas, y allí a lo mejor pues nos jabonábamos, ¿no? Y llegaba uno, apretaba el grifo y hacía y nos chorreaba de agua allí y nos lavábamos así. Y el recuerdo es más bonito ese que no cuando llegas a la mina y tienes que bañarte en una bañera, sí. ¿no? En un que no pisito. sabíamos ni cómo iba. Pero bueno, muy bien. A ver, fue bien porque, a ver, el gitano hemos ido evolucionando con el paso del tiempo. Pero sí que hasta que no llegó ese cambio de llegar aquí a la mina, la verdad que nos marcó un poco, ¿sabes? Sí, ¿no? Luego también, pues claro, fue un cambio también muy bruto el convivir con familias que no conocíamos, porque claro, venían de todos los sitios. Ya. Y entonces se afincaron aquí, igual que en San Roque, igual que en Barón de Viver, hubo zonas donde quitaron todas las barracas y ya nos ubicaron ahí. Como venga, los juntamos todos juntos ahí, bueno, que convivan como Ya, puedan ya. o como... Que venís de una comunidad, Claro. de una zona de barracas en la que, digamos, eran puertas abiertas, que todos os conocíais, ¿no? Sí. Que... A ver, en un principio sí que nosotros llegábamos... Buenas, Antonio. Sí que es verdad que nosotros llegamos aquí a la mina y los primeros años nosotros abríamos nuestras puertas y nos juntábamos con la gente que nos juntamos y subíamos a comer, o sea, a merendar a la casa de un amigo, ellos venían a mi casa, sí que era más o menos, ¿no? Sí. Imagínate que eran bloques de piso y no eran las barracas que salías y estabas en la calle. Ahí eran bloques de piso que tenía... Bueno, era otra cosa, ¿no? Ya. Pero ya con el paso del tiempo ya no. Ya empezó la delincuencia, ya venían gente que no se podía convivir mucho con ellos y bueno, siempre había el respeto entre gitanos, que tú no me podías hacer mal a mí ni yo a ti. Siempre había un respeto en ese sitio, ¿no? En ese aspecto. Pero ha existido eso. ¿Y tú, Antonio, tus primeros recuerdos de niño de la mina? Pues tú la barraca, ¿no? Claro. No, yo barraca poco, por fotos y eso, y porque yo siempre he sido muy curioso. A mí siempre me ha gustado hablar con mi abuelo, que me contaran su historieta y sus cosas. Pero claro, vivir en persona no. Y sí que me hubiera gustado vivirlo, por todo lo que ellos hablan y todo eso, por la unión que había familiar y todo el rollo. Pero bueno, pues no lo he podido vivir por la época que he nacido y yo la verdad que el nacer aquí, criarme aquí, a mí me ha ido muy bien. A mí me ha ido muy bien. Siempre me he relacionado con todo el mundo, no me he llevado mal con nadie. Bien, es eso, es lo que ha dicho él. Respetando, o sea, sabiendo respetar y que haciendo que te respeten, o sea, no tienes problema con nadie, no tienes por qué tenerlo. Y la evolución del barrio, desde que tú eres pequeño ahora. Hombre, cuando yo era pequeño sí que se veían cosas más feas, digamos. Desde que pusieron Mossos de Escuadra la cosa se calmó un poquito. Pero bueno. Buenos días. Buenas. Sí que es verdad que tampoco, yo hablo por mí, pero yo creo que toda la gente buena que vivimos aquí, porque hay muchísima gente buena, no nos gusta como tienen al barrio por redes sociales. Ya. Entonces no nos gusta, porque hay más cosas buenas que malas. Pasa que lo que venden es lo malo. Claro, lo que llama la atención, lo morboso, ¿no? Es ese... Pero la mayoría son familias humildes, que nos ganamos la vida como podemos, trabajadores, que hay gente que se dedica a cosas que no, pero es que eso lo hay en todos los lados. En todos los barrios. Lo que pasa eso es lo que hay en todos lados. En un barrio, entiendo yo, en el que viene de gente más desfavorecida, va a ser más sencillo encontrar este tipo de gente que no en el Paso de Gracia. Ahí encontrarás ladrones, pero que van a ir vestidos, ¿no? Con traje y corbata. Claro, no es lo mismo. ¡Hombre! ¡Ay, Tanita! ¡Hola! Saluda a cámara.
Bueno, Diego, y quiero que me cuentes, porque me he enterado de que hay una historia muy bonita que pasó aquí entre las barracas de Montjuic y la mina, con un francés fotógrafo, ¿no?, que dio la vuelta al mundo y acabó aquí, en la mina, Sí, y que tiene que ver con tu familia. sí. ¿Quién es este francés? Pues mira, era tío mío, se casó con mi tía y bueno, estamos hablando de hace pues a lo mejor 80 años, ¿no? ¿Tu tía que se llama? Rosario. Rosario Amaya. Rosario Y Amaya. el francés, Se llama famoso, Jacques Leonard. Jacques Leonard. Sí. Y bueno, se conocieron, era una mujer muy guapa, ella se pintaba en Bellas Artes y hacía cositas así se ganaba la vida, porque era una mujer muy guapa, alta, grande. Era como ahora pues una modelo, más o menos, pero en aquella época. Entonces él se quedó prendado con ella. Y claro, en aquella época un payo casarse con un gitano, o Qué sea, raro, ¿no? un payo casarse con una gitana estaba como muy mal visto, ¿no? Entonces, claro, se gustaron, se conocieron, estuvieron un tiempo y al final se casaron. Pero bueno, sin la aprobación de mi abuelo. Se casaron sin la aprobación de tu abuelo. Sí, claro. O sea, ella tuvo que irse, entonces... Tuvo que irse. Estuvieron un tiempo en Francia, estuvieron en París, allí vivieron un tiempo y bueno, luego lo que pasa que al final pues todo se perdona, ¿no? Claro. Un hijo con una hija, pues al final se perdona todo. Y bueno, ya vinieron aquí, se asentaron allí en el Example, estuvieron viviendo por allí en Gracia, estuvieron muchos años, allí tuvieron... Bueno, mi tío se ganaba la vida allí como fotógrafo. Primero fue ebanista. Bueno, era un hombre muy completo y multiuso, ¿no? Muy metódico. Cuando Jack y Rosario, para mí es que me viene como a la cabeza la historia de Romeo y Julieta, ¿no? Con este, sí, más o menos con esta historia. Sí. Cuando Jack y Rosario vuelven a España, que ya digamos que los padres de Rosario aceptan ese matrimonio, sí. ¿Dónde viene a vivir? Bueno, se van a vivir a Gracia, creo que fue Gracia por ahí. Y allí estuvieron bastantes años. De hecho, también hizo un estudio fotográfico, tenían un taller. Y bueno, se ganaba la vida así, iba por todos lados haciendo fotografías. Y su hobby era hacer fotografías a todos los gitanos de Barcelona. Entonces, digamos que si no fuese por Jack, ¿no?, mucha gente de aquí, ¿no?, del pueblo gitano, no tendría fotos de su infancia, ¿no? Dejó un legado muy grande, porque claro, nosotros en aquella época tampoco las fotos eran como una cosa exclusiva que no podías pagarla. Claro. ¿Sabes? ¿Quién tiene una cámara por entonces, no? ¿O a qué precio se hacían las fotos por entonces? Claro. Y entonces él dejó un legado muy grande. Bueno, de hecho, lo tiene el archivo, todas las fotos de él, la tiene el archivo de Barcelona, al lado del Museo del Chocolate, tiene allí el archivo nacional, o no sé cómo se llama. Y claro, todas las fotos se las cogieron sin... Es que eso es oro puro. Eso es oro puro. Es oro. Yo es que estuve viendo hace unos días el documental que hizo el nieto, Yago, sí. Que bueno, me pareció espectacular. Y te vi a ti en ese documental, ¿no? Que salías aquí con la barra o en alguna de estas mesas, jugando, ya como 13, 14 años, sí, la verdad es que es chulísimo. Jack y Rosario llegaron a vivir aquí en la mina. Sí. O sea, pasaron de Gracia aquí en la mina. Sí, porque ellos, bueno, al final le daron un piso aquí en la escalera 7 de Venus y vivieron aquí durante muchos años y ellos iban cada día a trabajar allí al taller de Gracia hasta que posteriormente lo vendieron. Pero estuvieron muchos años aquí hasta que mi tía falleció y luego mi primo se llevó a su padre para las calas. ¿Tu recuerdo de Jack, del payo Jack? Bueno, cuando tú eras pequeño, ¿qué recuerdo tienes? Era un hombre muy callado, pero era muy servicial, muy bueno. Siempre nos regalaba cosas, siempre nos llevaba a todos los sitios. A lo mejor llegaba, no sé, estábamos en la barraca, ya vivimos aquí en la mina. Mira, que nos vamos el domingo a pasarlo por ahí. Nos metían en su Mercedes y nos íbamos a pasar el día. ¿A cuántos se metían en Mercedes? Por lo menos a 8. Sí. Pasábamos mucho rato bonitos con él. Qué bien. Era un hombre muy servicial, ¿eh? La verdad es que la historia es preciosa. Y ya para acabar, porque aquí la barraca de Montjuic, no me puedo ir sin no hacer mención a Carmen Amaya, ¿no? ¿Qué os toca de familia Carmen Amaya? A ver, yo creo que era algo de familia. Creo que eran primas o algo. Algo se tocaban. Con Rosario. Sí, con Rosario. Con Rosario, sí. Creo que sí que eran primas. Sí. Ella, de hecho, iba a muchas de las actuaciones de ella y estaba con ella en el camerino y
le ayudaba a vestirse, tenían mucha relación. Yo que conocía el nombre de Carmen Amaya, lo que pasa es que hasta que no me he metido en el tema no sabía la repercusión que había tenido, ¿no? Que había dado la vuelta al mundo, Sí. que había salido como en casi 20 películas, que había bailado en Los mejores teatros sitios, sí. de todo el mundo, de Hollywood, Sí. y bueno, digo, es que De es hecho, una de las artistas más reconocidas que hemos tenido en España. Mundialmente. Aparte, el presidente que hubo en aquella época de Eisenhower le regaló una chaqueta con diamantes o con perlas, algo así. Y él dijo que ya no quería nada. Y la cortó y se la repartió a todos sus músicos. Qué bueno. Sí, sí, era una tía muy especial, muy especial. Qué bonito. Pero Antonio, acabo con esto contigo. De verdad que muchísimas gracias por De todo nada. lo que me has estado explicando, por el apoyo hacia este vídeo Sí. y por todas las fotos que me has estado pasando. Y nada, ha sido mi paseo por la mina. Muy ¿Vale? bien. Ha sido un auténtico placer. Muy bien. Cuídate mucho. Igualmente. Que yo tenía una mujer que no la pinta los pintores y yo le decía a ella tengo miedo que me abandone y yo no sé lo que tú piensas y ni lo que quieras de mí. Los celos me están matando, ya no me dejaban ni dormir. Celos, 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 ay, yo tengo celos del quien te mira. Bueno, pues seguimos aquí. Bueno, hemos salido un poquito del barrio de la mina. Estoy ahora otra vez con Dani. Dani de la familia de los Guzmán. de los Guzmán. Los Guzmán. ¿Dónde estamos ahora, Dani? Bueno, Pues ahora- estamos en el puerto del Fórum, pero ¿qué era esto antes? Esto antiguamente era todo Campo La Bota y Campo del Pipa y la playa de la mina. Esto era un barrio de barracas también. Sí, barrio, las barracas de la mina, se decía. ¿Y tu familia? ¿De dónde viene? Mi ¿Cómo llega aquí familia- tu familia? Mi padre nació en el Campo La Bota, mi madre vino emigrando desde niña, desde la línea de la Concepción, desde Cádiz, y aquí pues se conocieron. ¿Y el salto que da tu familia de aquí a la mina, de a las los barracas del bloques? Campo de la Bota? Pues porque ya tiraron lo que es el Campo de la Bota, entonces les pertenecía un piso y ¿A tus padres le pertenecía? claro, porque al tener una barraca los tuvieron que realojar en algún sitio, entonces pues les dieron un piso, en concreto en la calle Levante. Vale, Dani. ¿Y tus primeros recuerdos en la mina como niño? ¿Cómo era el barrio? Pues ¿Cómo fue tu infancia? mi infancia fue buena. ¿Sí, no? Sí, muy buena. Pasábamos muy bien aquí. La verdad es que no podíamos comparar con otros barrios porque nosotros vivíamos aquí. Ahora sí que era un poquito más salvaje que los demás barrios de alrededor, tipo Besón, La Verneda, San Adrián, todo sí que era más salvaje esto, pero que no podías comparar con los demás porque vivías en tu barrio. Y al final es el que te gusta, ¿no? Es lo que teníamos, no, pero una infancia muy buena. ¿Y cómo creéis que ha cambiado el barrio en todos estos años? Ha cambiado muchísimo y para bien, no todo como dicen en la televisión y tal. Tenemos comisaría de los Mossos en la mina y todo, o sea que... Bueno, a ver, también cuando ya se estigmatiza un barrio, ¿no? Ya se le pone la etiqueta, pues ya a partir de ahí ya la gente lo va a recordar siempre de una forma muy parecida a esa primera, ¿no? Lo que venden es lo malo siempre. Claro, es lo que va a llamar la Es lo atención. Pero, no sé, tú has tratado con mucha gente del barrio en tu curso de carnet Sí, y la tal, ¿y autoescuela. cómo somos? Bueno, pues Buenas seguramente personas. de las personas que más lo que tienen te lo dan. ¿Sabes? Al final las personas que son más, que tengo muchos amigos, son muy generosos, ¿vale? Pero tenéis otra cultura. Supongo que eso también Hombre, viene estamos de... hechos de otra pasta, eso está claro. Sí. Habiendo criado en un barrio como hemos salido bien. Hablo por mi caso. Bueno, supongo que también porque venís de, como hablaba antes con Antonio y con su padre, venís de unos padres, de unas familias que han pasado bastantes Mucha necesidad. situaciones Mucha de necesidad y que al final si no tenían
como decíamos también antes, inventaban. ¿no? Si no tenías tú para comer, pues tenía el de al lado, ¿no? Y al final, pues tenía que haber una solidaridad entre esas familias que se formaban en las barracas, ¿no? Sí, Que es un poco lo que os han inculcado a vosotros también. claro. Y entonces lo que pasa es que también al haber venido gente de muchas partes de España, venían de pueblo, entonces eso lo trasladaron aquí al barrio. Claro. ¿Por qué? Porque el pueblo es lo que pasaba aquí, en las barracas. Tú no eres del pueblo, pero nos juntamos aquí, entonces mis valores como persona que me inculcaron en este distrito, pues yo lo traslado aquí, en el campo de la Bota. Entonces todas las familias pues se ayudaban entre ellos. Claro, lo que pasa es que... Yo no llegué a vivir en el campo de la Bota, pero vamos, mi padre siempre me lo ha contado, y mi madre también, que esto era así. Y las puertas abiertas todo el día. O sea, Claro. Vale, Dani, ¿dónde estamos ahora? ¿Qué es esto? esto es el final de la Rambla Brin, que era la Riera de Horta, y esto también era pertenecía al campo de la Bota. Y nada, aquí tenemos una placa conmemorativa de los fusilamientos que hubo en esos años. Durante la Guerra Civil, Civil. esto se utilizó como lugar de fusilamiento. Una vez que ya la ganó el bando nacionalista, pues, o sea, el bando franquista, pues aquí se dedicaron a matar, a fusilar a miles de personas, creo que fueron casi 1.800 personas. Sí, por ahí anda. Y bueno, esta placa pues conmemora a toda esa gente que falleció aquí de forma injusta en aquellos años de terror en España. Bueno, Dani, cuéntanos la pared de esta. Estas son las personas ejecutadas en la Guerra Civil Española, entre el 39 y el 52, que lo estoy viendo ahí las cifras, por eso, no voy a engañar. y nada, pues esto es un homenaje que se le hizo a estas personas. O sea, aquí están las casi 1.800 personas que mataron, que asesinaron. Y como ahora enfocaré, arriba están las... ¿Qué es esto de arriba, encima de los nombres? Parece como una sentencia, ¿no? Algo así. Sí, como documentos de la Falange, ¿no? Como el motivo por qué se fusiló a toda esta gente. Bueno, que realmente pues no lo tenían, pero bueno, solo por pensar diferente, por estar en otro bando, pues se las quitaron de encima. Son cosas que la gente pasa por delante y no le presta aquí haciendo atención. deporte y no se le presta atención a algo que tiene tantísima historia, que no hay que olvidar, ¿no? De esa fase por la que nunca se tendría que volver a pasar en ningún sitio. Y están todos los nombres y apellidos de eso, de casi 2.000 fusilados. Bueno, y antes de volver para la mina, quería que Dani nos contara una anécdota o varias que me estaba contando antes de esta zona, Esto es un Esto es el quemadero de basura. quemadero, depuradora. Antiguamente, bueno, sigue saliendo, pero ya no sabe por dónde salía antiguamente. Toda esta zona, para enfriar los hornos, cogían agua del mar, enfriaban el horno y salía caliente. Entonces nosotros decíamos que teníamos un recaliente en la mina, que éramos los putos amos. Tiene una playa de agua caliente. Con aguas termales, sí. El agua estaba caliente, pero súper asquerosa. Bueno, y como podéis ver, Dani ni tiene 3 ojos, ni tiene 3 piernas. Bueno, a ver, vestido no. Bueno, vemos para la mina que nos vamos a juntar unas cuantas personas que nos van a contar cosas más antiguas sobre el campo de la Bota. Nada, seguimos. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la Bota donde yo he vivido. Tú tienes la llave del corazón mío, campo de la Bota donde Bueno, Dani, ¿a quién me vas a presentar? Bueno, mi padre, que... ¡Viejo! El de la gafa, este es mi padre, el señor Guzmán. Hola, señor Guzmán. Y esto es su banda de rock and roll. Y aquí es donde paran los lateros. Bueno, antes de empezar con tu padre y con la banda de rock and roll. del rock and roll, ¿qué me contabas de este sitio? Este es mi bloque, ¿vale? Aquí vivo yo. Bueno, vivía cuando vivía con mis padres. Cuando eras mozo. Cuando era mocito. Esta calle era nuestro campo de fútbol. Antes no había coches aquí aparcados. Y esto es una guardería que antes se hacía uso, pero actualmente ya no se hace uso, se lo cedieron el ayuntamiento al Centro Cultural Gitano de aquí, el barrio La Mina. Y tienen unos cuantos huertos ahí, entonces ellos están luchando para que les den un huertecillo y tal, para que hagan sus cosillas, estén entretenidos los jubilados. Muy bien. Y nada, Bueno, esto es nuestro bloque. bueno, vamos a empezar con ellos.
Buenos días, José. José, encantado, mucho gusto. Y Juan, ¿verdad? ¿Tu padre? Mi José. padre. Y Juan, que vienen del... Bueno, ellos vinieron del campo de la Bota. ¿Qué recuerdos tienen de ahí? ¿Nacieron allí? Sí, ¿Nacieron en el campo de la Bota? Yo sí, yo no, yo nací en Nerja. En Me Nerja. trajeron con 14 meses al campo. O sea, que de bebé, prácticamente De bebé, aquí. Sí. ¿Y qué recuerdos tienen del campo de la Bota, Juan? Pues muchos recuerdos buenos, que vivíamos en la barraca y estaban las Cuatro Torres también, el castillo. El que había castillo. castillo. Y muy bien, que se vivía estupendamente, que se dejaban las puertas abiertas de noche y todo esto, no pasaba nada y todo allí. Era una comunidad muy... Sí, había una comunidad muy buena. Después, cuando vinieron de fuera, es cuando ya la barriada se estropeó. Se perdió un poco esa cercanía, ¿no? Esa cercanía con todos los vecinos que habíamos Bueno, allí. en realidad se estropeó cuando ya no dieron los pisos. Cuando aquí, se encerraron aquí en la mina. Que ya Sí, vinieron sí. de todos los barrios de por ahí. Nos juntemos todos. Por la Bota, Montjuïc, De la Perona también vinieron La algunos. La Perona. La Perona, El todos Somorrostro. Nos metieron aquí a todos juntos. Y aquí ya, pues, ¿Quién lo iba a decir, no? Para la gente que pueda ver esto desde fuera, que no conozca lo que ha sido la historia barraquista, ¿no? Lo que eran los barrios de la periferia de Barracas, que pasar de una barraca, ¿no? Como lo pueda ver la gente, a pasar a un piso que supuestamente es algo mejor. Y yo con casi todo el mundo que me estoy encontrando aquí me dice todo lo contrario. O sea, yo estaba hablando con gente que vivía en las barracas de Montjuïc, decía que teníamos la montaña para ser libres. ¿Estábamos más salvajados? Sí, dice, pero éramos felices, había mucha menos delincuencia cuando nos metieron en los edificios con gente que venía ya de muchos sitios. había otra, esa libertad, esas cosas, yo que sé, diferentes. Me han llegado a contar gente que vivía en barracas con una felicidad. A mí me lavaban una palangana y me lo está diciendo con una sonrisa y luego, sin embargo, me habla del cambio aquí a la mina, ya a un edificio con agua caliente, a un piso. Decía, es que nos sentíamos encajonados como lata de sardinas. En una palangana no lavamos. Así nací yo, un barreño con agua caliente y toalla, y así Y lo recuerda con una felicidad brutal, y ¿no? las vecinas hicieron de comadrona también. Y los bailes que hacía ahí en la barraca, a los bailes, Oma. Sí, cuando éramos jóvenes, en la peña nos juntábamos varios chavales con las chavalas y en casa de uno o de otro pues hacíamos baile con el tocadisco, hacíamos una recoleta a beber y Qué esa bueno. era la felicidad de antes. O sea que, bueno, explicarme un poquito cómo era esto de las barracas. O sea, ¿tú podías llegar allí directamente y montar tú una barraca o cómo Sí. funcionaba? Los inmigrantes que venían bueno, inmigrantes, Gente que venía de Andalucía, de Extremadura. Andalucía, de todos los pueblos, iban a parar al Campo La Bota, que era el único sitio donde se podía vivir. Pero allí, los que ya estábamos, teníamos el permiso de la chapa, una chapa que nos daban, los poníamos en la puerta. Para identificar la barraca os daban una Sí, chapa, ¿no? que tenías que pagarla. Sí. ¿Y eso qué costaba por entonces? Me parece que, no estoy seguro, pero eran unos 25 pesetas o 50 pesetas, no me acuerdo, más o menos. Pero ahí hay gente que venía y, claro, venían con las maletas del pueblo, no sabían de meterse, y con 4 maderas y eso hacían las barracas de madera, Sí. de cajas de pescado de aquellos tiempos. El ayuntamiento venía y si no tenía permiso, pues se la tiraban abajo. Tenía que ir y sacarle permiso y todo. Y si no, pues se quedaba sin barraca. Una vez se iban también, la levantaban otra vez, ¿no? Tal como Otra si... vez. Entonces le daban un papel para que fuera a sacar el permiso y le daban una chapa a la barraca. ¿Cómo era el nombre de él? Juan. Díaz. Juan, ¿no? Sí, Juan. Díaz. José. Vale. Pues venga aquí conmigo, venga aquí conmigo. Vente para aquí. Venga para aquí, venga para Ella aquí. está por la avenida. Díaz, ¿no? Sí, José, sí. De Casantunes. Casantunes. ¿Cómo era la vida en Casantunes antes de Bueno, llegar a la mina? Perfecta, ¿Sí? la verdad que sí, la verdad que estábamos a gusto allí y bueno, y mi madre de hecho cuando la trajeron aquí a la mina se hartó hasta de llorar porque echaba de menos su barraca y... Todo el mundo me lo está diciendo lo Sí, mismo esto. sí, sí. También de Casantunes, ¿verdad, Inés? Sí, No, pero yo viví en Casantunes. vivió, sí. Pero yo no he nacido aquí. ¿Dónde nació usted? Yo nací en León, pero me crié en Jaén. En Jaén. En un pueblo de Jaén, ¿En cuál? Castellar. Castellar. Mi familia de Bailén. Hostia, Yo estoy recién casado hace año y poco cerca de Bailén. Mi mujer es de Bailén, mi padre de Bailén. yo de Castellar.
al lado de Santisteban. Sí, lo conozco. ¿Y qué recuerda de la vida en Casa Antunes? En Casa Antunes, hombre, por lo menos en Casa Antunes se dejaban las puertas abiertas y nadie entraba. No había problema, ¿no? No había Se problema bebía ninguno. muy bien, se bebía muy bien. Ibas a las 12 de la noche, porque yo trabajaba en un bar y plegaba muy tarde y nadie se metía conmigo. Nadie. Ay. Y nos hemos criado allí con gitanos y estábamos de maravilla, bien, de maravilla. bien, Estábamos de maravilla allí con ellos, la verdad. Sí, Todo sí. el mundo, con todo el mundo que estoy hablando lo mismo, que el cambio de las barracas, que a la gente que no vive en barraca le puede chocar. A mí me choca cuando me empezaron a decir que pasara a un piso, que hostia, la comunidad de un piso, y me están dando todo lo contrario, de la felicidad con la que vivían en ese barrio y la tranquilidad, ¿no? Allí no tenían ni agua corriente ni luz y Qué vivían va, de... qué va. Y te digo la verdad, y no es broma, te lo digo seriamente, que mi madre, los primeros meses que estuvo aquí, o bueno, bastantes meses, a lo menos 4 o 5, se hartaba de llorar cada día en casa, ¿eh? Pues echaba de Jolín. menos su barraca, tal como te lo digo. Jolín. Era muy diferente. Sí, era muy diferente. Dice, ¿cómo me han traído aquí, sabes? Bueno, y en una zona de barracas, en las que ya me estabais diciendo que, claro, el espacio era reducido y para lavaros pues era una palangana, y el tema de la ropa, para tantas barracas, ¿cómo se lava la ropa por entonces? Los lavaderos, luego las mujeres cogían la barrena con la ropa allá y lo secaban en los tendederos. Era como una especie de piscina grande, sí, que llega como aquí a la carretera. Los tendederos en aquellos tiempos eran 2 palos y una cuerda. Claro. Ya que es un lavadero gigante, enorme. Sí, no, como una piscina, como de aquí al borde de la carretera, era de grande y metían la ropa allí. Comunitario. Bum, bum, bum. Con las tablas. Bueno, te podía, incluso si te echas ahí dentro, te podías bañar como si fuera una piscina. También- Yo me acuerdo de aquello, era gracioso. También nos hemos metido algunos Claro, nos hemos metido. A bañaros ahí, ¿no? Sí, no los quieran grandiosos. que ya teníamos jabonitos de las mujeres. Y por aquí Juan que me contaba de que se iba a bañar, que salía de casa desnudo para bañarse. Salía desnudo de chaval y me iba a la playa a bañarme porque la tenía a 25 metros la playa y me iba a bañarme con la braga de mi hermana o un calzoncillo. Vivía en primera línea de playa. Que cuando había temporal, las barracas se llenaban de agua, teníamos que irnos todos corriendo al castillo, a las 4 torres. Allí, Qué bueno. Allí se metieron todas las barcas en el campo de fútbol allí porque si no se la llevaba el agua y el agua pasaba por las calles y se iban al campo de fútbol que estaba más profundo y allí ponían Pues mira, todas las barcas allí. ahí está. Bueno, jóvenes, casi un placer. Ojalá tuviera más tiempo. Voy a continuar con mi paseo por el barrio, ¿vale? Pero ha sido un auténtico placer el que me podáis Hacer nuestro, pues. y me hayáis comentado, explicado vuestras Sí, que te ha vivencias. olvidado Me voy algo con una eso. imagen muy bonita de vuestra infancia, ¿sabes? Sigo sorprendido en que me habléis de una forma tan bonita de lo que era el tiempo de las barracas. La verdad es que sí. Así que seguiré trabajando para acabar de montar el vídeo y que cuando llegue a vuestras casas que salga algo bonito, Si ¿vale? tienes alguna duda de lo que sea eso, se lo comunicas a mi hijo y te lo volvemos Muy bien. a recordar. o Perfecto. repetir. Si no, vuelvo a pasar por aquí, que está muy a gusto. Y que te lo ha dicho mucha gente, ¿no? Que Mucha echa de menos gente, la barraca. mucha que sí. gente. Sí, sí, Buah, sí, si sí. estuviera mi madre aquí, te digo de verdad, no está ya porque ya falleció, pero que si estuviera aquí, te contaría, vamos, 1000 batallas, y ¿no? se liaba a llorar. Te lo digo, a día de hoy. Me lo creo, me lo creo. Después de esto que he estado viendo, me lo creo. Sí. Bueno, mucho gusto, un placer. Oye, Vale, estamos en contacto. Muy bien, Y muy bien, muchísimas campeón. gracias. Nada, hombre. Que vaya muy bien. Bueno, pizza. Venga, sigo el paseo. Hasta luego. Buenos días, Paco. Buenos días, José. ¿Cómo estás, tío? Me alegro de verte. Igualmente. ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. ¿Y tú ¿Empezamos, qué? empezamos la ruta? Venga, Vamos allá. Vamos. Venga. Bueno, Paco, pues cuéntame un poquito, porque estamos aquí en este barrio de edificios tan modernos y tan nuevos, pero ¿esto qué era antes? ¿Cómo se llama este barrio? bueno, este es el barrio de La Catalana y no siempre ha sido así. ¿Cómo era antes esto? Pues antes, por esta zona en concreto, había sobre todo casas y descampados. Nada de edificios modernos y tanta tecnología como hoy en día hay por aquí. O sea, que esto también era un barrio de barracas. Sí,
Sí, Y vosotros, bueno, pues, para empezar, tu familia, mote de la familia, ¿cómo os llaman? bueno, nos suelen llamar los granaínos. Porque venís de dónde, de Somos- Córdoba, ¿no? Pues venimos de Granada. Mis padres son de Granada los dos, se conocieron aquí y aquí pues coincidieron y se casaron. ¿Llegaron tus padres ambos aquí directamente a la Catalana? No, mi padre vino desde Gerona, después de Granada se instalaron en Gerona y de Gerona vinieron al barrio de La Perona, aquí en Barcelona, Sí. distrito de San Martí. También barrio de Barracas. Sí, y después de allí pues sí que se vinieron a vivir, a mediados de los 70 más o menos, se vinieron a vivir al barrio oeste de la Catalana. Y es aquí donde se conoce con tu padre y con tu madre. Sí, mi madre vino directamente de Granada aquí al barrio de la Catalana. Ella vivió aquí antes que mi padre. Y bueno, coincidieron aquí, se conocieron y aquí hicieron la boda en la Catalana. ¿Y aquí naciste tú? Aquí nací yo. ¿Y sois cuántos hermanos? Nosotros somos 4, yo soy el mayor y yo nací en el año 81, en esta zona. ¿Y tus primeros recuerdos aquí en la Catalana? O sea, ¿tienes recuerdos de la Catalana, de lo que eran las barracas de aquí? Claro, yo de me cómo se acuerdo, vivía aquí. me acuerdo de casi todo prácticamente. Yo me fui de aquí con 8 años y pues tengo un montón de recuerdos. ¿Qué quieres que te diga? Casi todos buenos. A ver, no teníamos muchas riquezas, que se diga. Lujos. Lujos no teníamos muchos, pero recuerdos todos los que tengo son muy bonitos. La unión que había, aparte de mi familia en concreto, que vivíamos aquí pues unos cuantos juntos, pues toda la barriada, nos teníamos un aprecio y un apego que era especial. Qué guay. Y bueno, en el barrio pues también le tenemos mucho cariño al barrio de la Catalana. Bueno, Paco, y sobre todo esto para la gente de fuera de la mina, ¿vale? Que ve tantos vídeos por ahí, ¿no? De la mina, el barrio es tan peligroso, ¿no? Es todo mancante. Estereotipos, sí. ¿Sí? ¿A qué se dedica tu familia? ¿A qué se ha dedicado tu familia? Empezando por tus abuelos, ¿no? Tu abuelo cuando llegó aquí. Bueno, mi abuelo de toda la vida ha sido un trabajador nato. Ha trabajado primeramente en el campo, hace muchísimos años, y luego pues cuando ya se hizo más mayor, crecieron los hijos, pues se dedicaban a trabajar en las obras. Lo que le iba, sí, lo que le iba saliendo de trabajo, pues ahí que iba. Y luego los hijos, o sea, tus tíos. Mis tíos, cuando ya fueron creciendo, se dedicaron mayormente, la mayor parte de mis tíos, al montaje industrial, oficiales todos, muy buenos trabajadores, muy currantes, trabajo muy duro, pero de siempre se han ganado la vida trabajando lo que es en el montaje industrial. Eran turberos, se llaman, de válvulas, en fin. Y bueno, me he dejado para lo último, en cuanto a trabajo, porque me has chivado, bueno, me había chivado ya antes que tienes varios familiares que son artistas, entre ellos tu padre. Tu padre a qué se ha dedicado casi toda su vida. Sí, mi padre empezó jovencito a tocar la guitarra, pero a trabajar y a ganarse la vida desde los 17 años, pues hasta el día de hoy, que ya tiene unos 63, que no me oiga, pues no ha parado desde entonces, tocando la guitarra y bueno, siempre se ha ganado la vida de ello. Muy bien. Y sois 4 hermanos, me has dicho. Uh-huh. Hay uno que también es artista. Sí. Y bastante reconocido, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el mundillo del flamenco, pues sí que es algo reconocido. Y ¿Se llama? Gracias a Dios, y su nombre se llama Justo, pero más conocido por el Tuto. Por el Tuto. Sí. Y él, pues bueno, actualmente pues sigue trabajando con la guitarra y gracias a Dios pues también se gana bien la vida con ello y no necesita nada más. Hace lo que le gusta y él encantado de la vida. Puedes trabajar de lo que te gusta. Pues sí. Pues supuestamente, cuenta la leyenda, que esos pisos nos pertenecían a nosotros cuando nos tiraron las casas de aquí de la Catalana. Lo que, según cuentan, yo no lo sé seguro, había un alcalde en aquellos entonces que hizo un chanchullo ahí y no le interesó de que los gitanos de aquí de la Catalana se metiesen ahí en San Adrián y les dio vivienda en otros barrios, los expulsó de aquí. Que tus abuelos me decías que acabaron en Viladecans un Sí. tiempo antes de acabar en la Hubieron familias que pasaron a vivir a Viladecans, otros a San Andrés de la Barca, San Boi, bueno, algunos sitios más que no recuerdo, pero sé que mis abuelos fueron a Viladecans. Y Paco, mientras llegamos a
donde llegasteis vosotros a la mina. ¿Cómo ha cambiado el barrio desde entonces? Ha cambiado bastante. Lo que son los edificios de 10 plantas siguen siendo los mismos, Sí. pero todos los alrededores, como podéis apreciar, son edificios nuevos y esto antes no estaba. Es más, aquí a la izquierda, en este bloque mismo, estaba el colegio donde yo fui. Y como ambiente, como tipo de barrio, Tipo de claro, ya barrio. sabes la fama que hay fuera sobre este barrio. El ambiente sigue siendo el mismo. Son gitanos conocidos pues, de toda la vida, que nos conocemos. Los gitanos y payos. Gitanos y payos, sí, pero digo gitanos porque generalmente los que viven en el barrio son gitanos, pero también hay muchos payos, claro está. Sí. Y, en fin, que son gente cercana, gente muy humana, muy de barrio, buenas personas en general. Bueno, Paco, pues oriéntame un poco. Cuando llegáis aquí a la mina, bueno, pues esto se halla parte del Besós, ¿no? Porque la mina es de... Sí, la mina es a partir de esta carretera, San Ramón de Peñafort, lo que es el edificio del Hotel Tembo. O sea, aquella acera es la mina. Sí, Y esto es... Besós, que pertenece a Barcelona. Vale. Y cuando tus abuelos con tu familia, bueno, y tú llegáis aquí, el piso de tus abuelos, ¿dónde queda? Pues compraron en aquel edificio que se ve allí, en aquel bloque al lado del colegio, Sí, ahí al fondo. allí compraron un piso mis abuelos. ¿Tú vives? Yo vivo en esta calle, este edificio. Mi tío compró también este piso del Bajos. Mi padre tenía en el Bajo de la portería del medio. Vivíamos todos juntos por aquí. Y también mis abuelos compraron una casa donde está ahora el edificio este que pone REC, de Cáritas. Sí. Ahí había una fila de casas. O sea, aquí en la mina también había barracas, o sea, casas Sí. de ladrillo así hechas Sí. de aquella manera. Y bueno, aquí compraron una casita a mis abuelos, que era el punto de encuentro de todos un poco. Paco, ya por último, y ya te dejo, el cambio. ¿Cómo recuerdas el cambio de vivir en las barracas, en estas casitas, a pasar a vivir en un piso? Hombre, es un cambio importante, pero vamos, que yo si pudiese elegir, volvería a las barracas, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú también? Sí, ¿Tus padres también? yo creo que también. ¿Qué recuerdas? O sea, ¿cuál es la ventaja de vivir en una barraca? O sea, porque claro, yo desde fuera lo veo como que no tenías prácticamente servicios dentro de una barraca o faltaba muchos servicios en muchas de las barracas que me han ido contando y de golpe llegas a un piso en el que hay agua caliente, que muchas barracas no tenían y me está diciendo todos que preferís la barraca. ¿Y eso por qué? Bueno, yo gracias a Dios en las casas que he vivido desde pequeño, pues sí que teníamos servicios de luz, agua. Tenías casa de señorito, ¿no? Bueno, Vale. Tú eres de los pijos, ¿no? De la mina. pero sí que conozco muchas que le faltaban algunos servicios como agua caliente o luz. Y, bueno, Y aún así me dicen que preferían eso. y aún así, yo creo que la mayor parte que le pregunte volverían a barracas. Sí, ¿no? Teníamos otra libertad. A nosotros en general pues nos gusta mucho hacer una lumbre, que le decimos nosotros, y estar ahí todos en comunión. Está en la puerta de las barracas, ¿no? Está en la Todos puerta aquí la con junta. los vecinos hablando, un cante por bulería si surge y no hay, Sí. no hay nadie que te diga, no des tanto golpe, de arriba o en la abajo. O sea, que vivir en la barraca Tiene sus será, ventajas. en muchos momentos, pues vivir en una fiesta, ¿no? De Pues familiar. nosotros que somos muy fiesteros teníamos esa libertad, sin que nadie te pueda decir, oye, para allá que mañana tengo que ir a trabajar, que no zapatees tan fuerte o cosas así, porque no vivía nadie debajo nuestra. Qué bonito. Pues Paco, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por todo lo que nos has contado y nada, estamos en contacto. Ha sido un placer, ¿vale? Y bueno, en cuanto tenga el vídeo, seréis los primeros en verlo. Gracias. A ti. Espero que tengas mucho éxito. Un abrazo. El sueño va sobre el tiempo flotando. Y aquí me despido de la mina, ese barrio tan peligroso con el que muchos buscan su vídeo de éxito. Muchas personas en el barrio me han dicho, lo malo de la mina todo el mundo lo sabe, pero no lo bueno.
y así es. Y bueno hay para dar y regalar, y es mayoría absoluta. Gracias a todas las personas que me han ayudado con este vídeo, pero sobre todo gracias por permitirme conoceros y por poder llevarme del barrio un grupo de amigos con unas raíces tan bonitas que les han hecho crecer con una calidad humana y una solidaridad que seguramente no encontraré en ningún otro barrio. Mil gracias al barrio de la Mina. José, espera, que se me olvidó darte una cosa. Dime, Paco, ¿qué tienes para mí? Pues mira, tenía una cosita para ti. Hola, soy Tuto Fernández y quiero mandarle un saludo a Rutero66 y desearle mucha suerte en este documental que va a hacer del barrio de la Mina. Mucha suerte. Suerte. Casa.